Me da mucha felicidad tener a todos aquí en este webinar. Mi nombre es Andrés Jaramillo. Yo soy vicepresidente para América Latina de Alta Resources y también miembro de la comunidad de CX Leaders en México. Y le voy a dar paso ahora a Berenice Grimaldo. Berenice Grimaldo trabaja como Solution Advisor en SAP en México. El auditorio es tuyo. Muchas gracias, Andrés. Muy buenos días, CX Leaders. Estoy muy feliz hoy de estar aquí y un poquito antes de comenzar mi presentación y digo un poquito de mi background y por qué la importancia del storytelling. Bueno, yo al inicio de mi carrera empecé no siendo una Solution Advisor, empecé siendo una Young Professional como muchos seguramente en nuestras carreras profesionales. Y desde que fui escalando mi carrera profesional, fui llegando a un punto donde me di cuenta que era muy importante el hecho de vender una historia, ¿no? Es muy relevante y la verdad es que no solo en nuestra vida profesional, sino en nuestra vida personal o cualquier objetivo que nosotros queramos lograr, es muy relevante tener de la mano las historias. Entonces, ¿qué pasa? Yo conforme fui evolucionando en mi profesión, en mi carrera, inclusive, ¿no? En mi desarrollo como persona, fui curioseando este concepto, fui aplicándolo, inclusive, ¿no? En presentaciones de negocios, como en presentaciones con audiencias, como dentro de mis mismas redes de mis amigos, de mi familia. Entonces, ahí es donde uno se va dando cuenta de la importancia de generar esto, ¿no? Y un poquito es ahí de donde viene este background. Si bien soy una Solution Advisor, hoy soy un advocate muy grande del storytelling. Entonces, espero que así como yo, hoy los pueda volver a convencer de que esto es un soft skill que definitivamente tenemos que incorporar en nuestras vidas. Voy a compartir mi pantalla para comenzar la sesión. Y como bien mencionaba Tuyo, al final de la sesión, cualquier duda o pregunta, por favor, lo ponen en el chat y yo tomaré un espacio para estarlas contestando, ¿no? Si bien decíamos que el storytelling es un arte, ¿no? Porque definitivamente necesitamos idear, pensar y al final ser el fruto de nuestras ideas para poderlas conectar. Entonces, yo quería empezar nuestra sesión así. On this July 20th, 1969. One small step for man, one giant leap for mankind. Y por ahí en el chat, seguramente estas grandes palabras de alguien, en el chat por favor pongan si saben qué es lo que estamos viendo. La verdad es un recording ya de hace algunos años, pero me encanta, es One Step for Man, a Big Leap for Humankind. Entonces, un poquito de contexto, ¿no? Y creo que muchos adivinamos, estamos viendo a Neil Armstrong cuando está haciendo su primer, pues sí, los primeros pasos a la luna. Y esta historia comienza aquí, ¿no? Un poquito de todo esto, y yo no sé si lo sabían, pero la NASA en aquellos años, durante las misiones de Apolo, ya fueron, ¿saben? El Apolo que logró llegar a la Luna fue el Apolo 11, pero antes del Apolo 11 hubo otros Apolos que fueron no necesariamente exitosos para llegar o hacer estas pruebas, ¿no? Sabemos que también hubo algunos incidentes desafortunados, pero ¿qué pasa? La NASA en aquel entonces no era una NASA como la vemos ahorita. La NASA no todo el mundo, no todos los ciudadanos estadounidenses creían en lo que estaban haciendo los científicos y no entendían, inclusive el gobierno no entendía por qué era tan importante llegar a la Luna, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El equipo de la NASA se ve en la necesidad de empezar a compartir una historia para generar funding, para poder llegar a la Luna y poder construir el Apolo 11, que al final va a llevar a Neil Armstrong y a los otros dos astronautas a por primera vez pisar a la Luna, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber toda una historia, empiezan a vender todo este concepto de la Luna, a vender que todo el mundo quiere ser un astronauta. Entonces,
empezamos a ver marketing relacionado en Disney sobre astronautas, sobre cómo una familia está muy interesada en esto. Vemos inclusive a Omega, que eran, por ejemplo, en aquel entonces los relojes que en todo el mundo quería usar. ¿Por qué? Porque supuestamente eran los relojes que se iban a llevar al espacio. Entonces, todo este marketing y toda esta historia empieza a fondear a la NASA para finalmente llegar a un objetivo. Entonces, esto es uno de los grandes ejemplos de cómo una historia puede vender un proyecto y al final llega hacia un objetivo. Entonces, un poquito como background y como inspiración, y vamos a revisar one-on-one, que es el storytelling. Por ahí les voy a hablar un poquito de qué es un sistema límbico en la agenda de hoy. Quiero platicarles sobre la interacción y la importancia de este concepto junto con un framework para una presentación. Platicarles de la regla de 3, que creo que hoy en todos y en cualquier cosa lo podemos aplicar, sobre qué es una experiencia y al final, qué es esa sensación que nosotros estamos generando. Y aquí un poquito como un poquito más contenido es, ¿en dónde podemos utilizar el storytelling, no? Podemos utilizar el storytelling en una presentación hacia mi equipo, donde les quiero vender una nueva idea o sobre donde quiero poner en la mesa un nuevo plan de adopción o un nuevo mindset de trabajo. También puedo utilizarlo en un nuevo proyecto, en el lanzamiento de un nuevo producto, en la redefinición de una marca, en la redefinición de una tienda física, inclusive de un espacio o hasta de un museo o una galería. ¿Qué pasa? También es muy importante utilizar el storytelling en el diseño de una aplicación móvil. ¿Cómo cuentas el user interface? ¿Cómo es el user experience? Todo eso es una historia, créanlo o no. Y bueno, al final, ¿qué pasa cuando queremos de manera personal vender una idea? Y todo esto, y digo, seguramente aquí estoy poniendo relaciones hacia las emociones de intensamente, porque mucho de esto podemos generar una emoción. Yo puedo inclusive generar una emoción modulando mi voz. Si yo hablo muy bajo y muy lento, no es lo mismo cuando te estoy hablando y te estoy diciendo todo lo que te estoy platicando, si lo hago efusivamente o si de verdad me apasiona. Yo puedo canalizar ese tipo de energía o ese tipo de emoción, ¿no? Entonces, imaginemos que nosotros podemos contar estas historias con estos 4, 5, 6 objetivos y de ahí transmitir lo que queremos, ya sea obtener funding para un nuevo negocio, como les decía, vender un producto, vender una idea, inclusive diseñar una aplicación, montar un espacio y que estemos en ese espacio sintiéndonos dentro de algo que cuente una historia o finalmente personalmente quiero platicar, quiero lograr algo en mi vida o quiero iniciar un nuevo trabajo. Entonces, todo esto nos sirve para hacer ese impacto. Ahora, ¿qué pasa con la emoción, no? Y como les decía, con la modulación de mi voz o inclusive en la manera en la que yo les hablo, esto es muy importante, ¿no? Yo hago mucha referencia al sistema límbico, ¿no? Nuestro cerebro, como vemos en la imagen, se comporta diferentes, bueno, tiene diferentes partes y, bueno, se utilizan para diferentes objetivos, ¿no? Digamos que el neocórtex es nuestra parte donde se guarda la data dura, ¿no? Donde pasan nuestras matemáticas, donde tenemos nuestras ecuaciones, donde está el tema racional y donde definitivamente pues tomamos muchas decisiones con data dura y donde al final pues viene esta parte del desarrollo cognitivo, ¿no? Tenemos otra parte que es el sistema límbico, ¿no? El sistema límbico es el encargado de generar una emoción, de generar esta memoria también a largo plazo, de generar analogías, de resguardar olores, de resguardar momentos que al final viven con nosotros. Es parte de la memoria. Y bueno, tenemos nuestro cerebro reptiliano, que es donde se resguardan definitivamente nuestros instintos básicos, ¿no? El miedo, la supervivencia, y digamos que es la parte inicial durante la evolución donde inició todo, ¿no? Y bueno, tenemos la amígdala, que bueno, al final estamos con este tema de si queremos hacer un tema de hacer un trigger o no, pero bueno,
En la parte que hoy nos vamos a enfocar es el sistema límbico, donde definitivamente cuando nosotros generamos una emoción, esto genera que el mensaje tenga un mayor impacto. Y ahí hay dos hormonas que juegan mucho y que se liberan dentro de esta parte, que es el cortisol y la oxitocina. El cortisol, como saben y como ahora está de moda, es una hormona que genera estrés. Entonces, ¿qué hace? Que nosotros generemos atención. Pero a la vez, si nosotros, además de liberar el cortisol, también liberamos la oxitocina, ¿qué pasa? Vamos a crear esta conexión y vamos a empatizar, ¿no? Sistema límbico, al final, lo que va a hacer es, una vez que yo estoy empatizando con la persona, con la idea, con la historia, con un video, con lo que me está contando, en mi cerebro, mi sistema límbico se está activando y está resguardando esa información y como puedo resguardarlo para algo bueno, como puedo resguardarlo como una memoria triste, ¿no? Al final, todas las emociones juegan aquí. Entonces, ¿qué pasa, no? Y de aquí les hablaba un poquito de la interacción, porque una vez entendiendo que nosotros podemos transmitir nuestras emociones a través de las historias, de las palabras, resurge esto, ¿no? Es muy importante y muy interesante ver, y aquí les pongo la referencia de Yuval Noah Harari, que es un famoso escritor y que en uno de sus libros de Animales a Dioses platica que desde tiempos muy ancestrales los seres humanos, a través de las pinturas rupestres o a través de sus interacciones humanas, platicaban historias, pero estas historias tenían la intención para sobrevivir, ¿no? Digamos, si en aquel entonces los hombres de las cuevas platicaban sobre algún animal que les tenían miedo y se volvían en leyendas que pasaban de generación en generación, lo único que estaban haciendo esas historias era transmitir el mensaje que había que tener cuidado con ciertos animales, ¿no? O que había que protegerse o resguardarse, o que había ciertas temporadas en donde era posible el movimiento, ¿no? Entonces, el humano ha creado estas historias para sobrevivir, pero hoy creamos estas historias para transmitir, para generar una trascendencia, para inclusive nosotros pegar un mensaje en la memoria de todos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo doy estos mensajes, no? Y al final les pongo esta ilustración como referencia para que también ustedes puedan indagar un poco más sobre esto, ¿no? Estamos viendo el Story Coaster, que la verdad es que quién aquí no se ha subido a una montaña rusa, que vemos sobre Grant Snyder, que hizo para el New York Times Review. Entonces, digamos que al ser humano le gusta mucho este tipo de historias, ¿no? Nuestras películas, nuestras novelas, los libros, inclusive las historias, los chismes que nos cuentan, tienen un poco esta lógica, ¿no? Es por eso que se vuelven tan exquisitos y es por eso que nuestra comedia favorita de ciencia ficción nos tiene o sea, con los dedos en la boca de la intención que nos están transmitiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo hago dentro de un framework o dentro de un speech o dentro de un pitch que tengo con alguien y tengo 5 minutos, ¿qué puedo hacer en esos 5 minutos con este tipo de framework, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo hago digamos, un prólogo lento? Cuando yo voy introduciendo poco a poco los personajes o poco a poco la situación. ¿Qué pasa cuando vamos subiendo, no? Si se fijan, cuando nosotros vamos poco a poco en la montaña rusa, vamos, si se fijan al inicio es lento y te lleva a la expectativa. Entonces se van dando cuenta que la montaña rusa también nos está contando una historia. Entonces cuando vas subiendo poco a poco, te van preparando, te van generando emoción, adrenalina. ¿Y qué pasa cuando ya estás subiendo? Pues ya estás esperando en cualquier momento caer o llegar inclusive al pico. Entonces, ¿qué pasa con la acción? Yo aquí menciono de manera profesional, en un negocio, en cualquier ambiente en el que yo quiera transmitir mi mensaje, decir cómo yo quiero llegar ahí y en el clímax, es decir, cómo yo, cuando ya voy a caer, cuando estoy a punto de sentir todo, cómo yo voy a resolver algo,
cómo yo voy a posicionar ese mensaje de mejor manera, cómo yo te voy a ayudar a ti, cómo mi idea va a ser mejor, ¿no? Y esto puede ser en un espacio o en un foro donde tengan 1 hora, pero si solo tienes 5 minutos, es decir, ¿cómo vas a ver un buen cambio? ¿Cómo te vas a beneficiar de eso? Entonces, ¿qué pasa? Caes y una vez que caes dentro de la acción y una vez que estás en la emoción y que has empatizado con tus clientes, al final es donde pasa todo lo padre, ¿no? Donde vamos sintiendo, donde vamos nuestra mente, nuestro cerebro va diciendo, sí, sí me cae, algo de lo que me dijiste me convenció y ¿qué pasa? Nosotros podemos volver a disfrutar y todo lo que vivimos, esa subida, bajada, ese acelerón, esa emoción, esa oxitocina, ese cortisol liberado, va a hacer que nuestro mensaje sea captado, ¿no? Y aquí hay unos que otros tricks o algunos otros conceptos dentro de esta montaña rusa que le llamamos, donde vienen a hacer estas historias, ¿no? Inclusive la gente de literatura hace mucha referencia a este tipo de escritura, pero bueno, saber que nosotros lo podemos adaptar a un ambiente laboral o a un ambiente donde nosotros queremos vender una idea, ¿no? Que creo que hoy, y me lleva directamente a esto, donde hoy es muy importante y si bien vivimos en un mundo digital, para nosotros es súper relevante tener un framework o una presentación que si hoy estoy presencial dándole esto a un cliente o si estoy de manera digital con alguna audiencia pueda tener un efecto, ¿no? Entonces, esto es como parte de un framework que se ha estudiado a través de los años y que ha generado un impacto, ¿no? Tenemos del lado, me voy a ir de izquierda a derecha, donde tenemos el opening, que al final el opening, lo que estamos viendo y lo que vimos al inicio de mi presentación, es un límbico, ¿no? ¿Qué hago? Que a través de sonidos, a través de imágenes o a través de una historia, yo despierte tu sistema límbico. Eso que hace que generes algún tipo de emoción y que tengas empatía con lo que yo te estoy contando. Entonces, ¿qué pasa? Doy una introducción, digamos, con un poco de delay, que fue lo que hice, platicarles un poquito de qué era la NASA, de cómo consiguieron este funding, y luego me voy directamente a la agenda. Si se fijan, mi opening al inicio respetó este concepto. Después, si yo lo estoy llevando a un concepto de un producto o de una idea hacia mi equipo o hacia lo que sea, ¿cómo lo llevo hacia ese contexto, no? ¿Cuáles son los objetivos? Los objetivos de la compañía, los objetivos del equipo, los objetivos que yo tengo al transmitir esa idea o los objetivos de la aplicación que quiero desarrollar. Después me voy a cuáles son esos KPIs relacionados, ¿no? Cómo son estratégicos para la compañía, cómo son estratégicos para el negocio y de ahí sitúo cuáles son los challenges que tenemos hoy, ¿no? El challenge hoy es que no tenemos este concepto muy hablado. Hay muy poco información disponible para que lo apliquemos. O no tengo un framework que seguir que me diga paso a paso cómo yo puedo aplicar un storytelling para contar una historia dentro de una presentación que yo puedo armar. Entonces, cuando yo en una presentación le hago o le menciono al cliente, oye, tengo entendido que esto sucedió, sé que estás pasando por esta transición, sé que hay una expansión a futuro de tu empresa, quiero yo revisar cuáles son tus nuevos objetivos, redujiste budget este año, entonces situar todos ellos para situar la expectativa y entender la urgencia, ¿no? Que nos va a llevar a cuál es el state o el desired state al que el cliente quiere estar, ¿no? Hay que dibujar una visión de lo que queremos transmitir, ¿no? Dentro de una presentación de un PowerPoint, yo debería dedicar una slide a decir, una vez que entiendo todas tus dolencias, una vez que entiendo todo lo que has estado pasando, tus objetivos de negocio, puedo yo mencionarte a ti cómo puedes mejorar y cuál es el end state de donde quieres llegar.
¿Para qué? Para decirle, yo tengo la solución, no te preocupes, te vamos a ayudar. Ahora, la siguiente parte, que es una parte interesante, y les digo, esta parte la pueden modificar porque no necesariamente la pueden aplicar hacia una solución, también la pueden aplicar hacia un concepto, pero bueno, en este caso está muy específico a si tú quieres demostrar algo o si quieres mostrar una solución a nivel concepto, ¿no? También lo podemos llevar a estas partes, ¿no? Donde yo le voy a dar un overview de cómo le voy a ofrecer esa solución, contándole con la historia de negocio que me dijo al inicio, le voy a decir, mira, esta solución A te va a ayudar a resolver A, B y C. Además, te voy a ayudar a que la veas visualmente, a que dentro de este espacio y este momento la estés revisando y estés viendo cómo funciona en tiempo real. Pero esto, ¿qué pasa? ¿No? No solo lo voy a llevar a un concepto de una presentación de una solución. ¿Qué pasa cuando yo quiero vender un producto? En estas slides es donde yo les muestro las capacidades de producto y las personalizo a mi audiencia. Es muy importante que conozcamos a nuestra audiencia para entender cuáles son sus objetivos de negocio e inclusive cuáles son estas partes que ellos están necesitando resolver. Porque si tú le dices a cualquier persona, te voy a resolver esto a través de esto, y tú sabes que eso que le cuesta resolver le va a generar incremento en sus KPIs, le va a generar más revenue, le va a generar que tenga más clientes activos dentro de su base de contactos, o que tenga algún otro beneficio mayor, o que vea el retorno de inversión de un funding que va a ser, esto es relevante. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un concepto interesante que le decimos el tell, show, tell, ¿no? Y acuérdense de esto, estoy diciendo tell, show, tell. Son tres, o sea, es una triada dentro de este concepto, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo voy y te digo algo, te muestro y regreso? La atención está aquí conmigo. Te lo mencioné 3 veces y ahora voy a ahondar un poquito más en eso. Y de ahí me paso a un caso de referencia. ¿Qué pasa cuando yo le digo, oye, no eres el único cliente que está pasando por esto? Te enseño cómo otros clientes con nuestra ayuda solucionaron esto que tú estás pasando. O cómo otras aplicaciones que también están en el mercado pudieron lograr estos objetivos. O cómo a través de esta nueva metodología que vamos a implementar, otros equipos han mejorado su sinergia y han mejorado sus KPIs. Y hoy los MBOs están en el tope. Entonces, todo esto se puede personalizar. Si bien hoy se los pongo en rojo y se los digo, tomen las partes necesarias, no tiene que ir uno por uno dentro de una presentación, pero tomen lo que haga sentido y lo que les haga sentido a su audiencia, ¿no? Y eso me lleva al closing, ¿no? ¿Qué pasa con el closing, donde es nuevamente este tema donde cómo cierro, cómo vuelvo a enganchar? Si se fijan, en una audiencia digital no siempre estamos presentes, ¿no? No hay quien estemos ahorita y esté en el celular. Inclusive no hay quien esté ahorita y esté en otro momento y ya se distrajo porque quiere una taza de café. Es normal, es humano no prestar atención al 100% a lo que estamos viendo en una pantalla, ¿no? Sobre todo en un tema que hoy estamos invadidos de lo digital, es completamente natural. Pero por eso son estas estrategias, para poder volver a enganchar a nuestra audiencia e inclusive con esta historia poderlos tener al 100% y transmitirle esa idea, ¿no? Entonces, con este cierre, lo que nosotros vamos a hacer es volver a reforzar el valor de nuestra propuesta, de lo que estamos poniendo en la mesa, para finalmente revisar si hay alguna duda, si hay alguna preocupación y si entender esta parte donde nosotros decimos, ¿tienes esta duda? ¿Te la puedo contestar ahora? No, entonces no te preocupes, no pasa nada, te voy a ayudar a que al final lo puedas resolver o te lo contesto después e inclusive
¿qué pasa, no? Cuando yo entiendo cuáles son las preocupaciones de mi presentación o las preocupaciones que me está transmitiendo un cliente, yo puedo afinar una segunda interacción y ser inclusive más incisiva, resolver todas sus dudas para que de este lado no quede preguntas sobre el proyecto, la idea o un poquito por ahí los roles que estamos jugando para poder definir esta nueva estrategia. ¿Y qué pasa al final? Yo regreso a mi límbico. Con lo que inicié, al final lo termino. Si bien hoy les platiqué de mi límbico sobre la NASA, sobre Neil Armstrong, al final la intención es que yo regrese ahí y que sea parte de este frame. Entonces, como les mencionaba, y algunos temas muy importantes. Hay que tener una temática, hay que generar engagement, hay que tener este manejo de objeciones o de preguntas. Es muy importante para poder conocer al cliente, al founder que estamos viendo, a nuestro equipo, y de ahí entender que podemos usar diferente media, videos, imágenes, inclusive un whiteboard donde yo pueda estar documentando todo esto para generar un storytelling, ¿no? Entonces, un poquito este es como overall. Tampoco quiero matarlos ahí con tanto, con tanto concepto, pero bueno, overall, y que sepan que esto lo van a poder obtener para después poder utilizarlo y hacer sus presentaciones. Y ahora, un poquito y metiéndonos al framework, quería platicarles de la regla de 3, ¿no? La regla de 3 es algo valiosísimo en la vida. O sea, y por lo mismo que les mencionaba, de que hoy no tenemos la atención de los clientes, de las personas en un mundo digital, inclusive en un mundo físico, ¿no? Estamos en una junta y volteamos a ver a todos y de repente nos vamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos retener la atención por mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es esa estrategia para retener el concepto que nosotros queremos transmitir? Entonces, 3 es un número mágico. Grupos de 3 aparecen en la literatura, en el marketing, en los productos, en las vidas diarias, en las instrucciones, en todo. Y les pongo en referencia a Aladín. Cuando Aladín estaba frotando la lámpara mágica, salió el genio y ¿qué le dijo? Tienes 3 deseos. 3. Hay 3 cerditos, hay 1, 2, 3 y como les mencionaba, 3 simples pasos. Es como decíamos en diferentes, inclusive, ¿no? O sea, en películas, ¿no? Comer, amar y rezar. 3 conceptos. Les decía, tell, show, tell. Son 3. Entonces, la tríada es mágica, ¿no? ¿Qué es lo que hace que lo que nosotros digamos sea memorable, efectivo y que cautive? Vamos a tener un inicio, la mitad o el medio y el fin. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo pongo 3 conceptos en la mesa, cuando yo hago una presentación y quiero abordar 10 puntos importantes, temo decirlo, pero la realidad de esa situación es que no va a ser tan efectivo como si nosotros ponemos 3 puntos principales y de ahí desglosamos cada punto. Eso es viable y créanme, en la mente de cualquiera, los 3 puntos siempre se quedan. Entonces, por eso les decía, es tanta la referencia a 3 que si uno lo compara y lo pone en su vida diaria y transmite ideas con esta triada, nosotros vamos a ser mucho más exitosos en la transmisión de las historias que nosotros queramos transmitir. Ahora me voy y yo un poquito ya como para cerrar un poquito ya las últimas etapas de la presentación. ¿Qué pasa cuando yo, después de la emoción, después de la interacción, después de inclusive dar estos tips del framework, de ver cómo se simulan estas historias, pues no solo es una historia, yo necesito crear una experiencia, ¿no? Y hoy estamos hablando de experiencias y les juro que esto no va a ser, a mí no van a ser la primera que me van a escuchar decir que Starbucks no vende café, vende una experiencia. Y puede sonar chusco, pero es una realidad que hoy están convirtiendo y que a partir de eso se hizo un boom en el diseño de las tiendas físicas, en el diseño, por ejemplo, de todas las vending machines que hay de comida o de algún producto, o inclusive cuando vamos a Chipotle, a McDonald's, a Burger King, todas esas cadenas, créanlo o no, están diseñadas para contar una experiencia.
Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy entrando al Starbucks? Típicamente, o sea, uno va por café, pero Starbucks ya no solo vende café, vende comida, vende inclusive termos, vende ahora cosas de su marca, vende fundas para el termo porque ya están de moda. Entonces vean cómo a través de esa experiencia yo estoy pudiendo targetear a mis clientes con estas experiencias. Lo voy a transmutar a otro ejemplo. ¿Qué pasa cuando yo en una presentación y tengo una presentación de equipo, llego y quiero mostrar la nueva estrategia de kickoff de este año y me voy con una playera de fútbol? Y la temática de mi presentación es de un equipo de fútbol y cómo los diferentes jugadores tienen una parte importante para poder ganar. Obviamente el mensaje que uno va a ganar o esa experiencia que nosotros le vamos a transmitir a nuestro equipo va a ser totalmente diferente. Entonces, ¿qué están haciendo? Están haciendo que el sistema límbico haga estas referencias. ¿Quién no jugó fútbol? ¿A quién no ha visto fútbol? ¿No? ¿O qué pasa cuando yo voy con un cliente y le llevo como toda esta personalización dentro de una presentación? El mensaje va a ser captado y recibido de mejor manera. Entonces, en la medida que se pueda y en la medida que su creatividad los deje, por favor hagamos experiencias con las emociones. Pensemos un poquito más allá, pensemos en Starbucks. Si queremos vender algún tema de negocio muy importante, el funding hacia algo, bueno, ¿cómo yo puedo hacer algo diferente? ¿Cómo yo puedo generar una triada para que el cliente obtenga lo mejor de esos tres conceptos y que se le quede y que todo el día lo esté pensando? Que eso me lleva a la sensación y me lleva ya un poquito al closing de estos conceptos, ¿no? Todos buscamos el ser pertenecientes a algo. Somos pertenecientes a la comunidad de CX Leaders, somos pertenecientes a una sociedad, somos mexicanos, somos parte de América Latina, somos parte de los apasionados del storytelling. Entonces, ¿qué hace? Que eso, pues bueno, cuando nosotros platiquemos, entendamos o vayamos a cualquier situación nueva con esta visión del storytelling, tengamos la habilidad de ver lo que nos están generando, de entender las emociones y ver la sensación que está generando en nosotros, porque la sensación al final del día es lo que se queda en la memoria y es lo que se resguarda en nuestro sistema límbico. Y nuevamente les recuerdo, ¿no? Escuchamos en el video, that's one small step from a man, one giant leap for mankind. Hoy les juro que yo escucho a Neil Armstrong, o sea, escucho no sé, en música, la escucho en algún video y de verdad que escuchar eso se me pone la piel chinita, pero eso fue lo que lograron, ¿no? Lograron vender una idea de cómo el humano pudo viajar fuera del espacio, pudo llegar a conocer la luna y hoy, cómo eso es un tema ya motivacional, ¿no? Cómo yo puedo generar un pequeño cambio, pero que va a ser algo tan grande para la humanidad, ¿no? Y para mí ese es el cierre del mensaje. Para mí, el storytelling, así como Neil Armstrong dando su primera frase en la parte de cuando está haciendo su primer aterrizaje lunar, pues para mí eso es el storytelling, ¿no? Y es así como quiero que se lleven esto, que lleven este recuerdo y que hoy en día lo apliquen de mucho o poco o que intenten, aunque sea algo nuevo, en sus interacciones con clientes, con sus equipos, al vender una idea, en sus relaciones personales. Cuenten estas historias, lo utilicen y van a ver cómo sus presentaciones, sus ideas, sus productos, sus apps, lo que sea que estén decidiendo, van a tener un mayor impacto. Y pues nada, creo que estamos casi on time. Estoy dejando un poquito más de 20 minutos, un poquito ahí más, pero pues agradecerles por este espacio, por esta plática, por esta iniciativa. Ahora entienden por qué soy apasionada del storytelling. Y pues nada, tuyo, Andrés, escucho si hay preguntas en el chat o si tienen alguna otra
cosa que quieran revisar, estoy disponible. Muchas gracias, Bere. Pues muchas gracias por la presentación. Creo que entre otras cosas, pues muy interesante. Yo me llevo mucho lo del el presentation framework que hablaste y la regla de 3. Esa no, como que uno sí cuando lo estabas explicando y que siempre son 3, ya entendí, ¿no? Ya entendí un poco de dónde viene y bueno, la voy a empezar a aplicar. Y bueno, desde que tú y yo nos reunimos para ver la presentación, siempre me ha llamado mucho la atención el tema del opening, como encontrar el mejor opening límbico, ¿no? Que le pega al sistema límbico. También me parece muy interesante, que de hecho sobre eso tengo una pregunta. Pero bueno, antes de eso, sé que Federico Cano levantó la mano y tiene una pregunta. Fede, ¿quieres hacer la pregunta? Creo que, no sé si Fede puede abrir el micrófono, pero te la paso, Bere. Y lo que pregunta Federico es, ¿cómo podemos utilizar los datos, dice datos, matemáticas, estadística, dentro de una historia sin perder ese componente emocional de la narrativa, para no perder el enganche? Ok, creo que es una muy buena pregunta, ¿no? ¿Cómo utilizamos un dato duro en una historia? Al final los números siguen siendo una historia. Nosotros vemos datos relevantes o vemos comportamientos relevantes, ¿no? Cuando yo quiero transmitir algo que a mi audiencia puede ser como muy, les digo, este dato duro, lo que puedo hacer es yo organizar la información como en triadas o darle un concepto mucho más ameno, ¿no? Yo les platicaba un poquito del tema de fútbol, pero he llegado a ver presentaciones donde utilizan referencias de Star Wars y estamos viendo temas súper complejos, ¿no? Eso les digo, dependiendo de la audiencia que tengamos, ¿no? No vamos a llegar con un cliente y con el CEO de alguna compañía a mostrarle nuestra presentación de Star Wars, pero creo que al usar los componentes que les presentaba en el storytelling y de cómo estamos contando la historia de la empresa o de la necesidad que estamos llegando y mostrarle luego el dato duro, le va a hacer mucho más sentido. O sea, y es ahí donde nosotros podemos llegar, ¿no? Decir, a ver, dentro de todo lo que te voy a mostrar matemáticamente o del dato duro, estos son los 3 cosas más importantes que yo quiero que te lleves. Y de ahí desglosar, ¿no? Entonces, usen la triada, usen el framework, que creo que es buenísimo para dar esta combinación efectiva y poder transmitir este mensaje sin perder a la audiencia. Total. Con eso, Federico. De hecho, no, total. De hecho, me hiciste pensar, esta semana estábamos en una conversación interna de la compañía y hablando con una persona me decía, bueno, como nosotros venimos haciendo presentaciones toda la vida como de la misma manera, ¿no? Entonces la pregunta es precisamente cómo hace uno para que esa presentación, ya sea de credenciales, de una propuesta, pues realmente sea más interesante y sea más una experiencia, ¿no? Entre otras cosas. O sea, lo que estamos detrás es aquí, bueno, lo que tú decías, no sé, de Starbucks, por poner un ejemplo, al final, pues cómo termina siendo esa experiencia de comprar un café, una experiencia en la práctica, ¿no? Y creo que el tema de los datos y las matemáticas y la estadística que estaba mencionando Federico, yo creo que en muchos casos le ayuda a uno a como darle más volumen a un punto, ¿sí? A un argumento que uno tiene, ¿no? Entre otras cosas. Entonces yo creo que sí se puede incorporar sin perder el componente emocional. De hecho, incluso muchas veces los datos que uno puede tener pueden impresionar a la audiencia, ¿sí? De pronto es un dato que uno no se esperaría, por ejemplo. Entonces, desde esa perspectiva, o puede reforzar lo que la persona está pensando, que es un poco lo que tú hablabas del insight emocional, o incluso me puede cambiar una creencia, ¿sí? Con un dato. Entonces, me parece que se puede incorporar ahí. Bueno, la otra pregunta que tengo por acá es de Omar Guerrero. Omar pregunta y es, ¿qué papel juega la autenticidad en el storytelling y cómo evitar que suene demasiado fabricada? Esta pregunta también me encanta, Omar. La verdad es que si se fijan, yo les platicaba de muchas cosas. Yo no les hice mi presentación de fútbol porque sí me gusta el fútbol, pero no es algo que me apasiona. Hoy les puse algo que me apasiona, ¿no? Hoy les estoy hablando de la NASA, les estoy hablando del espacio, de las misiones lunares. ¿Por qué? Porque si bien te quise transmitir la importancia de algo, cómo una historia puede generar un impacto, te estoy transmitiendo algo personal mío, ¿no? Y por eso refería al sistema límbico.
Cuando nosotros hacemos algo auténtico a nosotros, cuando transmitimos algo que nos apasiona, la pasión se transmite, se empatiza, se hace enérgico en donde estás. Pero llevémoslo a un tema y les digo, yo ahorita, Omar, la verdad te lo puedo mencionar de aquí no sé, algo muy personal o a una, digamos, una audiencia muy creativa, muy abierta, que reciba por ejemplo, esta temática, ¿no? O las temáticas que te apasionen a ti. Pero ¿qué pasa cuando estamos en audiencias mucho más corporativas o inclusive, ¿no? Que no son tan creativas o que les gusta mucho el así de toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo sutilmente generar estos conceptos, ¿no? Puedo sutilmente cambiar el diseño de una presentación, ¿no? Ya no le voy a meter tanto texto. En mi storytelling va a ser tener ayudas visuales. ¿Qué pasa también? Y esto, se los juro, lo aplico constantemente. Me apoyo de herramientas que puedan generar un poquito más de sinergia, ¿no? Estoy entendiendo a un cliente, entonces me apoyo de un mural o me apoyo de un whiteboard. Entonces, de ahí yo estoy haciendo un mapa mental. Entonces, un mapa mental, mantienes a tu audiencia en la pantalla, si estás, digamos, en algún tema digital, pero si estás en una sesión, en un pizarrón y estás entendiendo una problemática o estás haciendo un esquema, estás manteniendo a tu audiencia con los ojos en donde lo necesita. Entonces, a veces no necesitamos ser, como ya saben, este boom y esta explosión, pero creo que en cuanto vayamos contando la historia, si se fijan, el framework hace que cuente una historia, que cuente cuáles son tus objetivos, qué te está doliendo actualmente, de ahí movernos a cómo te vamos a ayudar, cómo podemos venderte esto o cómo puedo mejorar esta sinergia y al final cerrar con todo eso, ¿no? O sea, hacer el value proposition, de decir, esto genera valor por esto genera sinergia o va a ser un cambio mucho mejor, este producto te va a cambiar la vida, invierte en mí porque esta aplicación que quiero desarrollar es el futuro, ¿no? Entonces, este framework sin duda cuenta esa historia, ¿no? Entonces, también como puedes hacerlo de manera visual, como puedes hacerlo respetando el framework, como también puedes hacerlo pues con estas pequeñas sutilezas, ¿no? Dependiendo de tu audiencia es muy importante y creo que lo mencioné durante la presentación, es muy importante que conozcamos a quién le vamos a vender. Si estamos haciendo el desarrollo de un nuevo edificio, pues sí, si le voy a llegar, tengo que conocer quién es la tomadora de la decisión o quiénes van a estar en la audiencia y cómo yo voy a llegar a venderles el piso, pero el piso es carísimo, pero venderles esta idea con un render de que va a estar increíble, ¿no? O sea, es venderles la idea. Total. Ahora de hecho, ahora te hago un alcance más adelantico sobre eso y además porque tengo una pregunta, pero me la estoy reservando para el final. Aquí, bueno, Guadalupe pregunta también, y es, bueno, dice, hola, Bere, ¿cómo nos sirve el Presentation Framework del Storytelling para desarrollar nuestra marca personal? Ok, eso también es interesante. Al final la marca personal pues va muy de la mano con la autenticidad, ¿no? O sea, no podemos pedir algo que no, o sea, se pueden trabajar, pero entre más auténticos seamos, vamos a poder desarrollar de mejor manera nuestra marca personal, ¿no? El storytelling en mi caso, y les hablo muy específicamente, de cómo he crecido profesionalmente, me ha llevado a tener nuevas experiencias o nuevos foros. Entonces, ¿qué pasa cuando yo quiero presentar mi desarrollo profesional y no necesariamente eso corresponde a tener skills dentro de mi equipo? Entonces, ¿qué pasa? Yo presento esta historia a mi jefe de lo que me quiero convertir, de lo que quiero ser, siendo auténtica, y de ahí moverme oye, ayúdame a generar esto, ¿no? Para mí, la marca personal del storytelling también es hacer este tipo de cosas como lo estoy haciendo hoy, ¿no? Tener presentaciones en foros que son foros fuera de lo que yo hago en mi día a día como trabajo,
pero que cuentan una historia y que cuentan una historia de vida también muy personal, ¿no? Que pasa, por ejemplo, en mi tema desarrollo estudiantil, profesional, pues también, ¿no? O sea, ¿qué sigue para mí? ¿Cómo yo puedo seguir desarrollando estos skills que necesito en tema profesional en una escuela, ¿no? ¿Cómo puedo aplicar y aprender nuevas cosas? ¿Cómo aprendo un nuevo idioma? Entonces, toda nuestra vida cuenta una historia y eso es como nosotros poco a poco podemos alcanzar como generar este storytelling dentro de nuestra marca personal. Entonces, si resumo en 3 cosas y dar 3 tips de cómo iniciarlo es 1, encontrar nuestras pasiones, conocernos. 2, entender hacia dónde queremos ir y de ahí empezar este desarrollo, este branding, que seamos muy auténticos. Y 3, aplicarlo. O sea, en esta vida, nada, y se los juro, no hay nada que no se domine y no hay nada que una equivocación no pueda remediar, ¿no? Porque todo es aprendizaje. Entonces, apliquémoslo, entendámoslo. Les pido que si les da curiosidad, investiguen más. No soy la única fuente, la verdad. Hay muchos autores muy buenos, muchos TED Talks interesantes sobre el storytelling y les digo, es algo que nos sirve en todo, no solo como marca personal, sino en nuestras relaciones y cuando queremos posicionar lo que sea, habla de esa trascendencia y de esa pertenencia hacia algo. Total, total. Me quedo mucho con el tema lo has mencionado varias veces, y es realmente, y lo mencionaste también para todo el tema del opening límbico y tal, y es el tema de la autenticidad, algo que realmente a mí me interese, ¿sí? Yo creo que al final la gente percibe y valora la autenticidad, la sinceridad. Yo creo que eso lo has mencionado varias veces y me conecté mucho con eso. Y lo otro con lo que me conecté, que ya es como de otro frente, y se lo escuché a varios personajes, y es pedir ayuda. Muchas veces es muy difícil. He escuchado varias veces que cuando uno pide ayuda normalmente no pasa que le digan a uno que no, ¿no? O sea, normalmente la gente quiere ayudar o responde ante una solicitud de ayuda. Eso me parece que también está muy valioso. Bueno, aquí hay otra pregunta de Natalie, que también cruza con una diapositiva de tu presentación, que era el tema del story coaster. Me pareció también muy chévere ese concepto, muy padre, nunca lo había escuchado, pero lo entendí muy bien. Y entonces aquí Natalie pregunta, dice, Béreme, muy buena imagen de la montaña rusa para explicar cómo se estructura una historia. Creo que cada parte tiene un propósito único, pero me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál consideras que es la parte más importante del recorrido narrativo y por qué? Que creo, y de hecho, entre otras cosas, es igual con una pregunta que usó previamente Guadalupe nuevamente, y es, pues, ¿cuál es, aquí Natalie está preguntando cuál es la parte más importante, y Guadalupe lo que está diciendo es cuál puede ser la más complicada. Son como 2 preguntas sobre el mismo tema. Ok, contesto la primera de Natalie y luego me muevo a la de Guadalupe, ¿ok? Natalie, la pregunta y la respuesta favorita de cualquier solution advisor te va a decir depende. Y la realidad es que depende. Depende de lo que estés queriendo lograr, ¿no? Muchas veces nos presentamos, y me ha pasado que estoy con clientes y el cliente de verdad tiene un dolor, pero no tiene sentido de urgencia. Entonces, ¿qué pasa? Lo que veíamos de cuando estás a punto de caer, que estás llegando a la cima y no es el clímax todavía, es como esta parte donde estás generando esa urgencia. Para mí, en una situación así, esa sería la parte más importante. Pero ¿qué pasa cuando un cliente sí tiene un sentido de urgencia? Entonces la parte más importante es el clímax. O ni siquiera el clímax, ya es cuando está cayendo y cuando le estás diciendo cómo lo va a resolver. Entonces, por eso la gran respuesta de depende. Depende de cuál sea la situación, depende de cuál sea el contexto, pero para mí cualquiera es relevante cuando tú tienes muy clara la idea que quieres ir a posicionar. Entonces, cualquiera puede ser, estamos acostumbrados a que el clímax en la historia es como la parte más relevante, pero ya cada vez se juega más con esos conceptos, entonces ya cada vez vamos viendo
a historias que empiezan con el final, con lo que vamos a ver al final y cómo se van desarrollando al revés, ¿no? Entonces, Total, es un total, poco me conecté mucho también con eso y lo has mencionado también varias veces, el tema de la audiencia. Realmente es ante quién voy a hacer la presentación, qué intereses puede tener, qué dolores puede tener. Lo que tú dices si tiene urgencia, más fácil vas a vender, en teoría, ¿no? Si le haces una buena propuesta, pero casi, mejor dicho, eso también lo aboca a uno o a hacer un entendimiento previamente de la audiencia, o durante la reunión tratar de entender la audiencia si no tengo información previamente e ir ajustando mi discurso. Y en función de eso, de hecho, pues ir ajustando los puntos en los que voy a hacer énfasis en el story coaster, que me encantó ese concepto. Y bueno, y la otra pregunta era la de Guadalupe, perdón. Y es, ¿cuál era la más, parte más complicado? Sí, no, o sea, para mí la parte más complicada y normalmente es cuando estás al final, o sea, después del climb, es muy fácil entender los problemas, generar una solución, pero que realmente el cliente, o sea, ya cuando uno está abajo y que ya pasó, es que el cliente, o sea, ese cierre, o sea, el cierre de todo es lo que lo hace memorable, ¿no? O sea, cómo inicias y cómo cierras son partes muy importantes. Entonces, para mí la ejecución de ambas, porque van muy ligadas, es como la parte más complicada, ¿no? Total. Me hiciste acordar también de otra historia. Yo tuve me acuerdo que me cambiaron hace muchos años, yo trabajaba en marketing, era asistente de marca y teníamos que hacer una presentación al nuevo gerente de marketing, ¿no? Y me acuerdo de mi jefe en ese momento, que era el gerente de grupo, me dice, esta es la oportunidad que tenemos de brillar, ¿no? O sea, este es el arranque, o sea, tenemos que brillar desde el principio y ojalá no decaer al final. Entonces me conecté también muchísimo con eso. Pues Berenice, nos quedan 2 minutos. Te agradezco muchísimo por como dices tú, esa audacia, mejor dicho, el atreverte a estar en este foro y a compartirnos tu experiencia, a compartirnos unos conceptos que no conocíamos, de verdad, lo valoro muchísimo. Y bueno, no, muchísimas gracias a todos, digamos, a todos los que asistieron acá. Los dejo, Berenice, un abrazo, Gracias. muchísimas gracias. Nos vemos Bye, pronto. bye, que estén muy bien todos.